Bueno, en nuestro siguiente video vamos a aclarar un tema con respecto a lo que es motor. Vamos a ver un detalle, sí tiene que ver con embobinado, en donde se nos da la oportunidad de mirar un motor en otras condiciones, por condiciones de mejora, embobinado. Este es un motor de 60 grados. En sí, esto es un motor, esto es de lo primero que salió. Estos son motores que tienen ranurado, que pues para el tema de embobinado es bastante difícil este tipo de ejecución. Para hacerlo hay que tenerle paciencia, porque se puede uno equivocar y una equivocación en esto es grave. Entonces este motor ya tiene una mejora en cuanto al embobinado, y pues lo que logramos es que el motor desarrolle más. ¿Para qué tenemos este motor? Bueno, pues ya esperemos a ver que se nos den las condiciones, y pues podamos hacer otros videos más representando las condiciones que este motor nos estaría dando. ¿Qué vamos a hacer? Perdón, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una diferencia en cuanto ¿cómo lo digo yo? A lo que podamos percibir en el video, el trabajo del motor. ¿Qué pasa cuando el motor no tiene la condición de fase? Pero ¿qué pasa cuando pasamos a una controladora más actualizada? En este caso podemos mirar esta, podemos acá mirar la otra. Esta está acá del fondo. Esta es una controladora ya, entre comillas, podría decirse algo obsoleta. No es que sea mala, la controladora es buena, pero es una controladora que ya por tiempo, a pesar de que el motor se le hacen unas mejoras, de todas maneras el motor prácticamente se sigue en una pequeña parte desaprovechando. Esas son las condiciones en cuanto a las nuevas líneas de controladora, pues se pueden prácticamente aprovechar en cuanto al motor, y que hay situaciones de manejo que cuando se le dan las condiciones de ajuste en el programa correctamente, no por simple capricho, y es que queremos, porque es que hay una cosa que hay que tener claro. Por más que sea un motor de 1000 o 2000 vatios, no es tampoco esperar a que nos dé las mismas condiciones a las de un motor, que le digo yo, de 5000 o 10 kilovatios. No es lo mismo. Pero que se le puede aprovechar, claro que sí, se puede aprovechar. Entonces, este motor, en estos momentos, vamos a ver, no recuerdo qué conexión tiene allá. Para el embobinado que tiene el motor, las RPM que me están dando ahí, pero por ser un motor de 60 grados, que lo tengo acondicionado para 120, para las RPM que está ejecutando, hay un detalle en conexión. Vamos a corroborarlo en reversa, y se escucha un ruido de fondo bastante, ¿cómo lo digo yo? Anormal. Es bastante notorio. Vamos a buscarle otro orden. Intercambiamos, ¿no? Mire, ahí está nuevamente en reversa. Ya el motor funciona con un ruido limpio, que es como la parte fundamental, marcha hacia adelante. También ya se le escucha un ruido más, y obviamente cuando el motor está debidamente en fase, el motor debe de funcionar y nos debe de dar un máximo de RPM a modo justo. El motor no tiene por qué calentar el cable, no tiene por qué calentarse la parte interna, entonces el motor nos va a funcionar perfectamente. Vamos a verlo acá. Eso es nivel 1, nivel 2. Hasta ahí llegó. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque ya de ahí para allá pues ya no vamos a conectar más, simplemente queremos iniciar con lo que nos muestra, o con lo que podemos ver, con la conexión de la controladora que está allá, que eso es una controladora ya vieja, digamos que en los términos obsoleta,
Es una controladora Yu Yankin, ya esa marca cerró, no volvió a salir, no volvieron a actualizar la controladora. Sí, por parámetros de ajuste con el programa que es de la controladora se le puede hacer otros ajustes, pero la velocidad como tal hasta ahí, las RPM no se pueden modificar a diferencia de lo que nos da esto. Entonces nos salimos de la controladora de allá, nos vamos para la controladora nueva, que son las controladoras se llaman más conocidas como controladoras de onda sinusoidal. Son controladoras que nos permiten mejores condiciones de manejo. Por lo regular las nuevas controladoras, todas las nuevas controladoras pues ya permiten también el control de temperatura del motor, y pues eso es algo muy favorable en cuanto al manejo del motor. Ya en cuanto a manejo de RPM, aclaramos una cosa. Y quiero empezar con un ejemplo acá, mostremos acá. Aquí vemos los colores. Vamos a colocar los colores en otro orden, que es un tema que yo ya lo he mostrado en otros videos, lo que tiene que ver con la identificación del motor. No todas las controladoras tienen las mismas funciones. Hay unas controladoras, como ya lo he mencionado en otros casos, que ahorita pues simplemente hago la aclaración qué es lo que hace. Esas controladoras permiten, por medio de una aplicación, de una ejecución del programa, que ayuda a que la misma controladora identifique la posición de trabajo del motor, y ella misma se encarga, como quien dice, de que el motor funcione. De que nos funcione a modo incorrecto, bueno, ya es una cosa totalmente diferente. Pero, perdón, de que a modo correcto sí, nos va a quedar funcionando a modo correcto, pero digo es de que no nos quede funcionando en el giro correcto, ya es una cosa, es una situación muy diferente. Pero ya en cuanto a funcionamiento nos debe de quedar funcionando. Entonces, como vemos, hemos colocado los colores algo contrariados, pero vamos a hacer que desde el programa el motor nos funcione. Si hay que cambiar o no hay que cambiar giro, lo que sea. Encendemos acá, vamos a abrir acá el programa y vamos a hacer solamente con ese pequeño ejercicio, porque ¿qué es lo que queremos ver? De que efectivamente aunque funciona, queremos hacer un ejemplo acá. Listo, acá. Suponiendo que en este caso, ¿qué es lo que he hecho allá? Ahí el motor no va a funcionar. Intento ajustarlo otro poquito. No gira. Entonces, en el caso de estos programas, ahí ya daría la primera marcha, pero buscamos acá una función que tiene la controladora. Vamos a identificar, ahí la controladora nos indica que está en un modo de identificación. Le damos identificar y la controladora inicia un proceso de reconocimiento del motor, lo pone a funcionar y ella va verificando que es mucho más diferente a la otra que yo les mencionaba. Ahí está haciendo, hizo una variación, ella misma se acomoda, vuelve y hace otro proceso de reconocimiento. Ahí ya terminó todo el proceso y va a emitir un sonido.
y el motor estaría listo para funcionar. Aquí, en este caso, el motor ya debe de funcionar bien. No debería calentarse el cable si el motor está debidamente bien, como lo digo yo, en buen estado. No debería calentarse el motor. Entonces ahora sí vamos a ver que entre esta y esa controladora, a pesar de que en estos momentos, también quiero aclarar algo muy en particular. Si en este caso, que es una de las situaciones muy recurrentes cuando se va a hacer la programación de estos tipos de controladora, si yo le indico a la controladora X ajuste, ahí le he hecho un ajuste de programación, ahí ya le hice unos cambios, y resulta de que el ajuste que yo le acabo de hacer a la controladora no es por las condiciones tanto como de embobinado o polos de motor, son cosas muy similares. Créame que el motor no nos va a trabajar bien y la controladora no va a trabajar tampoco correctamente. Vamos a ver en este caso el ajuste que yo le estoy indicando o le he hecho a la controladora con respecto al motor no es lo que le corresponde a este motor. Y ha tomado esas RPM, pero es posible que cuando haga cambios de velocidad haya una aceleración exagerada. Ya va bastante mayor a lo que nos proporcionó el otro controlador, y vamos a tercera. Vimos una aceleración muy mayor, muy superior. Vamos a ajustarlo aquí al modo que le corresponde, porque de todas maneras quería simplemente mostrar ese ejemplo, situación que no se debe de hacer. Ajustemos acá. Ahí está bien, el motor no está para nada caliente. Entonces ahora sí vamos a hacerle acá unos ajustes. Para el caso de este, bueno, aquí está bien, aquí está algo pasado. Bueno, ella tiene todavía más para ajustarle, pero por ahora basémonos ahí. Que ya en esa opción, en esa alternativa, que es algo básica, versus aquella controladora, vemos una diferencia tan grande, y aquí ya comienzan las ventajas entre marcas de controladora. Bien, como ya le he hecho parte de los ajustes que corresponden para este motor, miremos que no se siente un cambio tan anormal el que pase de una velocidad a otra, a como lo hizo ahorita. Ahora pasemos a modo 3. Y vemos una aceleración bastante diferente, superior a lo que aquella controladora nos da, porque ya esto es una controladora de onda sinusal, esto es una controladora de onda cuadrada que ya está obsoleta, que no nos permite hacer unos ajustes o corrección o modificación o manipulación a algunos parámetros que nos permitiría todavía mejorar el rendimiento o la velocidad, dependiendo de lo que uno necesita. Ese es un ejemplo que queríamos puntualizar. Entonces, vemos, esto es un motor de 60 grados, pero que en estos momentos está a 120 grados, y aclaro, la programación, los ajustes que le hago a este motor no son lo mismo para otro. Entonces, para eso, vamos a ver otro motor. Entonces, estamos soltando un motor. Entonces,
El ejemplo entre este motor y el que voy a montar, que es un motor mucho más grande, hay una diferencia bastante grande en cuanto a lo que es fuerza. En cuanto a lo que es velocidad, dependeremos de la controladora, mucho. Pero la configuración que se le hace en este caso a la controladora es una situación bastante, como le digo yo, bastante diferente al momento de hacerla. Porque hay unos aspectos o hay unos puntos técnicos que es muy importante tenerlos en claro para hacerlos. Si no tenemos la claridad en cuanto a esos correctos puntos, pues lamento decirles que esa programación va a ser incorrecta. Bueno, estábamos mirando acá la altura, echémosle acá un ajuste. Bueno, en este caso, acerquemos la cámara, hemos conectado acá los colores en sus respectivos órdenes. Aclaramos una situación: si nosotros utilizamos o colocamos a funcionamiento de este motor con la controladora que vimos al inicio, el desempeño de este motor es una cosa muy diferente y ya lo vamos a ver, simplemente que ya adelantamos acá. Entonces, simplemente que queremos corroborar el funcionamiento del motor en cuanto a ahí ya está listo. En cuanto a si nos va a funcionar, ahí ya está listo. Vamos a ver. Bueno, está arrancando bien. Entonces, si la controladora se le hace el ajuste debido para el motor, en este caso el motor que pasó anterior, que vimos que es 60 grados, ese motor es de 52 imanes. De esos 52 imanes, pues obviamente aclaramos, los polos se ajustan en pares, o sea que son 26 pares. Para el caso de este es 32 imanes, entonces en el caso de este es 16 polos, que es lo que se le configura. Si yo utilizo un número de polos incorrecto, aparte de otros ajustes que hay que hacerlo, téngalo por seguro que ese motor me va a trabajar mal. Vamos a verlo, ahí todavía está con una programación 1. Acelera bastante. Vamos a hacerle unas modificaciones acorde por cuestiones de polos. No, curiosamente no está tomando todavía los datos. Eso es algo normal en estas controladoras. Vamos a cerrar acá el aplicativo y volvemos a ingresar. Apagamos este. Ahí ya queda descargado. Encendemos. Ahí ya
parece que arrancó bien. Aquí ya está tomando. Ahora sí. Ahí ya está tomando correctamente la respectiva potencia del motor. Hace un retroceso y el motor ya lo podríamos configurar más correctamente. Aquí ya me está mostrando se puede decir que el proceso terminado. Esperamos a que el motor se detenga. La controladora nos va a emitir una señal que, en un dado caso que esto no saliera así, pues hay internamente la opción de intercambiar y se le va buscando el punto, porque no todo es como en el caso de otras. Hay que dejar que el motor se detenga, el motor se debe de detener, el motor debe de girar sin ningún problema. Si el motor se detiene, nos puede ocasionar una mala lectura. La controladora da la señal. Bueno, se nos cerró acá el aplicativo, no debería haberse cerrado. Vamos a ver ahora cómo nos va. Eso es reversa. Marcha hacia adelante. Hay una aceleración que, cuando lo comparemos con el otro controlador, acá hay una aceleración muy superior, pero versus el comportamiento que tuvo al inicio, vemos una diferencia bastante notoria. Si verificamos acá los parámetros, entonces ahí es donde uno puede entrar, como quien dice, a modificar o a corregir. Por ejemplo, aquí pues está algo bastante acelerado, entonces vamos a ajustarlo. Porque esto tiene varios parámetros para modificar y hay que saberlo hacer correctamente. Vamos a ver cómo nos quedó ahora. Modo 1. Una rotación más suave, unas RPM con mejor comportamiento. Modo 2. Es un típico ejemplo. Esto es un motor de 16 polos. Estos motores tienen un ranurado grande, unos imanes grandes. Es una ventaja sobre los otros. Aquí se puede aprovechar más la fuerza, pero en el caso de la velocidad, que es el caso de lo que vamos a ver, apagamos acá y nos vamos a la otra controladora. Para eso pues volvemos a soltar aquí para dejar listo y montar el otro motor que queremos mostrar, ir mostrando las diferencias de trabajo e incluso la diferencia que hay entre dos motores, que ya lo aclararemos más adelante con respecto al motor, a los dos motores especialmente. Por ahora enfoquémonos en este, o nos concentramos en este. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de esta controladora versus las otras, siempre vamos a encontrar esa diferencia de desempeño en cuanto a la
Bueno. Listo. Si tenemos el motor correctamente, porque aquí ya sí nos toca jugar ahí con el cambio de fases. Listo. Sonido perfecto. Vamos a mirar la reversa. Marcha en reversa. Motor bien. Entonces, velocidad 1, 2 y 3, vamos a ver que el desempeño del motor es una cosa muy diferente. Eso es nivel 1. Controladora de onda cuadrada, ya obsoleta. Modo 2. Modo 3. ¿A qué velocidad? 42 kilómetros. Realmente bastante lento. No se puede modificar. He ahí la diferencia entre algunas controladoras. He ahí la diferencia en que algunos dirán, es que la moto mía no me corre, es que la moto no tiene fuerza. Pero la controladora que está usando, si es la que se necesita, pues no. Entonces, ese es un ejemplo como para tenerlo en cuenta. Vamos a hacer el cambio de motor. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los otros dos motores que vamos a ver en conjunto y vamos a ver qué diferencias tenemos ahí. Bueno, aquí ya tenemos el motor listo. Vamos a ver si logramos que el motor lo reconozca rápido. Por ahora no. Ahí no está todavía correctamente, entonces vamos aquí y es el caso donde se utiliza parte de las alternativas que da el programa. Todavía no. Ahí arrancó. Hasta ahí va bien. Ahora hace la verificación en al otro modo de giro y ahí prácticamente ya está quedando listo. Como siempre, se sale del programa, toca volverlo a abrir. Entonces, para el caso de este motor, vamos ahora sí a puntualizar. Este es un motor más conocido en las Avanti y vamos a hablar de unos detalles con respecto a este. Este es un motor que es lo mismo a otro que vamos a mostrar. Es el mismo ranurado, es casi la misma capacidad de núcleo, pero en el caso de estos, son motores que prácticamente nos dan los 3000 vatios. Solamente es que necesitamos controladora.
Este embobinado está normal como viene del motor o en su defecto como venían, porque ya se lo vienen cambiando también. Pero este motor, bueno, este motor en cuanto a embobinado, tiene embobinado en serie totalmente, es un solo. Y en cuanto a imanes, que es en donde está la diferencia versus lo que era antes, ahora este motor viene con 60 imanes, antes venía con 48. Entonces por acá tenemos en programación y todavía está con la programación del motor anterior. Vamos a verlo, hasta ahí. No está exagerado. Está bien. Puede ser. Entonces en este caso ya serían para 60. Vamos a mirar por acá qué más tomó. Ya está bastante bajo. Vamos a mirarlo nuevamente. Cómo disminuye drásticamente las RPM, en donde ya se busca o se logra los parámetros indicados para este motor. Este motor tiene un golpe bastante grave en el rin, y eso es porque estos motores vienen para un perfil de llanta mucho más baja, pero no es que sea por el rin, es por el diseño de la moto. Tiene un pequeño error ahí. Modo 2, modo 3, pero fijémonos que eso es como lo máximo que nos da. Claro, le podemos acelerar, eso sí, pero entonces, como yo le decía, hay parámetros que realmente no es recomendable estarlos moviendo. Entonces, este motor viene ya con 60 imanes, pero tiene embobinado tal cual como está, que es embobinado en serie. Ahora vamos a ver un motor que tiene el mismo tipo de motor, pero embobinado mixto, lo que nosotros hacemos. Para el caso de este motor, que se logra que el motor pueda responder de una forma más rápida. Estos son es una ranura pequeña a diferencia del otro, mientras que aquí le caben dos, en el otro le cabe una, y es mucho más grande, los imanes, todo eso, bueno, ahí como lo entendemos. Pero entonces la ventaja es que con el embobinado mixto ya el motor nos va a dar más RPM. Tengamos en cuenta que son las mismas condiciones de conexión, entonces debe de funcionarnos. Entonces este versus aquel son lo mismo, y ya veremos otro y lo podemos comparar con respecto al anterior que vimos, que ya ese tiene embobinado en serie pero que no ha sido modificado. Este sí tiene embobinado mixto, que es como más que todo como lo podemos comparar con el otro versus cómo se comporta. Conectamos acá. ¿Por qué pita la controladora? Porque no detecta no tanto el motor sino los sensores. En el caso de estos motores ya con una controladora acorde para la potencia que se le puede lograr al motor, pues el motor nos va a dar todavía un mejor desempeño. Aquí es jugar con el tema de las RPM. Allá deja de pitar. Ahí está listo. Acelerando. Responde más rápido. Modo 2. El motor tiene una mejor respuesta en RPM,
¿Se le puede modificar? Claro que sí, se le puede modificar, pero como lo digo, hay que tener en cuenta esos parámetros al momento de modificarlos, porque lo mejor es modificar en terreno. No solamente aquí que yo lo vea que acelere, porque puede que en terreno no sean como las más viables. Ahora, ¿qué tal si vemos un motor de la misma condición, pero que cambia por imanes? Que es lo que yo hablé en el principio, que este mismo que venía a 48 imanes. Recordemos que este está a 60 imanes, pero el ranurado es lo mismo. La diferencia está es que en el otro sí tiene una disminución en el núcleo. Puede ser que esté más sobre los 2000. Entonces vamos a verlo así de rapidez, porque la idea es que no se nos alargue tanto el video. Bueno, este motor, a diferencia del que ya vimos, y ellos responden con buena fuerza, pero la diferencia es que son algo lentos con respecto por el tema de imanes y claro, con el tema de polos, perdón, de imanes, sí, con el tema de el tipo de embobinado. Este tiene, se puede decir, el embobinado con el que él viene, con la diferencia que nosotros le hemos hecho una pequeña mejora en el embobinado y pues el motor no debe de responder de cierta condición mejor, pero recordemos, siempre vamos a va a depender de la controladora que esté utilizando. Sin eso vamos a estar amarrados, vamos a estar en la necesidad de una mejor capacidad. ¿Qué embobinado tiene? Esto tiene embobinado en serie, no tiene embobinado mixto, tiene 48 imanes, es decir, 24 polos. Caramba, me pone que son lo mismo, casi en conexión, puede ser que está diferente. Cambiamos acá. Falta amarrarlo. Parece como si hubiese ocurrido una falla en los sensores. Y si no, pues nos toca parar ahí el video y hacerle cambio de sensores. No está bien.
Ay, carajo. Hay momentos en donde cuando hace ese procedimiento, hay veces que se demora un poquito menos, hay veces que es un poquito más rápido. Modo 1, modo 2, modo 3, y las RPM son mucho menos. Obviamente la respuesta del motor es mucho menos, que claro, él responde con fuerza, pero sí hay una diferencia entre lo que es un motor de 24 polos a un motor de 28 polos. Aquí le hacemos los ajustes. Estaba para el de 30. Él cambia. No pareciera, pero él cambia en ajustes. 2. Y eso es todo. Ya en el otro motor, como lo vimos, siempre es bastante notorio que el motor tenga una diferencia en desempeño. ¿Esto a qué se debe? Lo uno, ahí lo podemos evidenciar. El embobinado, los polos y la configuración o las alternativas, las opciones que nos ofrece la controladora para poder hacer los ajustes, siempre se ve una diferencia grande, y eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Si nosotros no tenemos en cuenta esas alternativas de configuración, de ajustes entre la controladora y el motor, no es simplemente irnos al hecho y es que le vamos a configurar. Como un ejemplo, quiero decirlo acá, en modo 3, 15.000 RPM. ¿Las condiciones del motor lo permiten? Muy importante tener ese factor en cuenta, porque de lo contrario estaríamos muertos. Entonces, muchas veces, por hacer esos ajustes que quizás no los tengamos plenamente claros, más que todo por la condición de polos, y lo que estamos es sobrecargándole ajustes que no son, pues hacemos o se hace que el motor se vaya recalentando y afectemos la vida útil del motor. ¿Por qué? Por un ajuste incorrecto o por una programación incorrecta de la controladora. También se puede llegar al caso en donde la controladora nos falle. Eso como para tenerlo en cuenta. Pues, señores, eso era lo que les quería mostrar en cuanto a este tema de motores. Prácticamente 4 motores, casi todos con una misma condición, uno solo que era un motor más grande, pero era como para mirar la diferencia entre el desempeño que hace con una controladora de onda cuadrada versus esta. Ahora, este motor, incluso el de que tiene embobinado mixto y que tiene los 60 imanes, si lo ponemos a trabajar con la controladora de onda cuadrada, el comportamiento es totalmente diferente, y hay mucho lo que desaprovechamos el motor, porque el motor se le puede lograr más. Solamente hay que tener en cuenta esas condiciones, y muy importante tener en cuenta al momento de adquirir una controladora si realmente es suficiente o es adecuada para el motor.
motor que nosotros estemos usando, porque no es lo mismo. Hay controladoras que realmente ya no valen la pena. Por ejemplo, comprarse una controladora entre comillas nueva, Yu-Yankin, o controladora de onda cuadrada que ya está obsoletas, y resulta que uno no va a lograr las condiciones que debería ser. ¿Por qué? Porque ya hay mejor tecnología, y este es el ejemplo. Bueno, señores, esta era la información. Como siempre, invitarlos a compartir nuestro contenido. Cuando la información es tan buena, compartir.